¿Qué tal a todos? Mi nombre es Peguito y el día de hoy estaremos comenzando con un nuevo manga que voy a estar haciendo en colaboración con Dakurowa, así que espero que todos ustedes lo puedan disfrutar y al mismo tiempo vayan a apoyar su canal ya que es un creador de contenido muy bueno. Y recuerden ver el video completo para que así estén apoyando ambos canales y el crecimiento de ambos. Sin nada más que decirles, comencemos con el video. Comenzando con la historia, una persona se encontraba grabando un documental cerca de un parque preguntando qué era todo eso, de dónde venía esa criatura. Acababa de ver a un enorme insecto entrar entre los arbustos. El compañero de este chico que se encontraba grabando le gritaba que tenía que ver delante de él, mostrándonos una especie de criatura o la sombra de una criatura que venía acercándose a esta persona. Un chico estaba mirando este video en YouTube y preguntaba si acaso toda esa mierda era en serio. Uno de sus compañeros le dijo que la mitad de las cosas que hay en YouTube suelen ser muy falsas. Están actualmente en la Universidad de la provincia de Gangwon. El chico que miraba el video preguntaba si acaso habían visto un insecto así de grande en la vida real, posiblemente en las historietas, pero en la vida real no se podían ver. Uno de los que se encontraba sentado con este chico le decía que no lo sabía, pero se veía igual a un gran héroe que se podría encontrar en las series de ciencia ficción. El chico de la playera naranja mencionaba que si acaso no sería genial, pues un humano con alas de insecto sería algo fuera de lo común. Y era como uno de esos superhéroes mutantes de las películas de acción. Le seguía preguntando a sus compañeros si algo como eso no le parecía genial, pero justo en ese instante alguien se acercaba para tomar su celular. Era un chico que acababa de llegar y ambos terminaron preguntándole si acaso no era Su-chan. Este recién llegado les preguntaba que a qué le veían de genial a un par de alas de insectos. Este chico es Su-chan Yang, de 20 años de edad y estudiante universitario. Este chico es nuestro protagonista. El chico le dijo a sus compañeros que le parecía espeluznante, pero tenían que olvidarse de eso por un momento, ya que habían unas chicas que querían ir a tomar algo esa noche. Le preguntó a sus compañeros que qué tal les parecía eso. El chico del celular le preguntaba si lo iban a hacer otra vez, ya que esa sería la segunda noche seguida, aparte él tenía resaca. Un tercer chico mencionaba que era todo un cazanovas, además, solamente les interesaba el prota de todos modos. Jan les preguntaba a sus compañeros si no estaban interesados, uno de ellos se lanzó encima de él y le dijo que nunca habían dicho algo como eso, así que deberían de acompañarlo, mientras que los otros dos le hacían reverencia, añadiendo que sería un honor escoltar a ese noble caballero. El prota nos comienza a relatar que como se podía ver es un chico muy popular en la universidad. Tenía más de 5000 seguidores en las redes sociales y sus calificaciones son prácticamente perfectas. Además, múltiples chicas terminaban acercándose a él para salir con todos los días, lo terminaban invitando a todas las fiestas y eventos sociales que se podían hacer alrededor de la universidad. Y si se hablaba en términos de una especie de competencia ficticia de popularidad social, se podría decir que él es el campeón vigente. Rompiendo la cuarta pared, el chico nos dice que sabe perfectamente qué estamos pensando. Es un poco inmaduro hablar de la popularidad en la universidad. Pero como la mayoría de los animales, los humanos son criaturas sociales. Vivimos en grupos, al igual que los leones que se reúnen en manadas y las hormigas que forman colonias. Y todas las sociedades tienen una cosa en común, siempre existe una jerarquía de una forma u otra. En la universidad, la mayoría de los estudiantes suelen seguir y admirar a unos pocos privilegiados. Y él puede considerar a esos pocos estudiantes como los depredadores de la sociedad. Y él tenía el privilegio de gozar una vida universitaria desde la cima de la Academia Alimenticia Social. Y jamás haría nada que pudiese arrebatarle ese título y ese privilegio. Uno de los amigos del prota le preguntó si le parecía buena idea tomar unos tragos con otras chicas, a lo que este le preguntaba qué era lo que quería decir. El amigo del prota, señalándole a una dirección, le mencionaba a este que tenía que saber a qué se refería. Justo por detrás del prota y sus amigos venían dos chicas que una de ellas se encontraba intentando llamar la atención del prota. Esta chica guapa tiene por nombre Miu, y la cual le preguntaba al prota si acaso iba a ir al comedor. Los amigos del prota se le acercaron y le preguntaron si entonces iba a ir al comedor con ella. Y aún no estaban saliendo oficialmente, lo cual le parecía bastante inoportuno, mientras que otro de los chicos, algo enojado, le mencionaba al prota que era bastante suertudo. Uno de los amigos del prota le preguntaba a Miu si acaso iba a ir con ellos a tomar algo más tarde. Continuaban mencionando que el prota los acompañaría. La niña comenzó a sonrojarse y se preguntaba si entonces Su-chan tomaría algo, ella entonces terminaría tomando con él. Rápidamente se acercó a los chicos corriendo mencionando que por supuesto que se sumaría, tenía que esperarla. Todos los chicos le mencionaron a Miu que sabían que podían contar con ella para ese tipo de cosas, mientras que la chica intentaba lanzarse sobre el prota. Este último se dio cuenta de eso rápidamente. Y de manera inmediata, antes de que la chica pudiera acercarse, el prota terminó apartándola con su mano, dándole un ligero golpe en la muñeca. El prota comenzaba a sentirse extraño, los compañeros le preguntaban qué era lo que le estaba pasando, mientras que el chico sentía un dolor punzante en su espalda. Su-chan terminó disculpándose con sus compañeros, mencionándoles que no se sentía muy bien, por lo que se iría a casa inmediatamente. Sus amigos comenzaban a preguntar si se iría así como si nada, era la primera vez que lo veía actuando de esa forma, le parecía un poco extraño. Mientras se alejaba, el prota se disculpaba con sus compañeros y les dijo a todos que se había quedado hasta las 5 de la madrugada tomando con los estudiantes de lucha libre, dejando a algunos de sus compañeros confundidos preguntando si acaso eso era cierto.
Mientras el prota se alejaba, sus compañeros mencionaban que Su-chan se estaba comportando raro. ¿Acaso un bicho le había picado? Un rato después, ya lo suficientemente lejos de sus compañeros, el prota comenzaba a pensar en esos estudiantes de lucha libre, mencionando que todo eso era un montón de mentira. Y ahora mismo se encontraba quedándose sin excusas. El prota nos comienza a relatar que la verdad es que tenía un secreto que jamás podía salir a la luz. Y suponía que podía decirse que se parecía mucho a ese chico que se encontraba esperando el transporte. De hecho, se parecían demasiado. Ese chico era diferente, pues cuando comenzó el semestre decía que él no solía ser muy sociable. Pero ¿por qué siempre anda solo ahora? Tenía tantas preguntas que hacerse. Y esto era claramente porque lo envolvía un complejo de inferioridad. La gente descubrió su mayor inseguridad poco tiempo después. El prota había escuchado que ese chico tomó un poco de más en una fiesta y se llenó de urticarias por una extraña reacción alérgica al alcohol. Y tal vez fue la humillación o la mirada de asco en la cara de todos los demás que lo hizo salir corriendo. Esto llevó a que el chico perdiera toda su autoestima y se volviera introvertido. Pero para el prota eso no parecía ser algo del otro mundo, ya que todos tenían cosas que no querían que los demás terminasen descubriendo. Terminamos llegando a los dormitorios donde el prota, abriendo la puerta, seguía pensando que revelar esos detalles privados es riesgoso, porque significa revelar sus puntos débiles. Pero, ¿qué tendría que ver eso con él? Nos preguntamos. ¿Por qué se preocuparía si él es tan popular en la universidad? Y eso es debido a esto. Mostrándonos cómo el prota se encuentra quitándose la ropa lentamente, vemos cómo en su torso, en la parte superior del mismo, tiene algunas vendas. Comenzando a quitarse las vendas lentamente, el prota nos explica que era justamente por esta razón, mostrándonos unas alas de insecto que tiene en su espalda. Su-chan nos dijo que es porque él tiene sus propias inseguridades. Recordamos lo que pasó al principio de la historia. El prota se encontraba observando aquel insecto y preguntaba qué le ven de genial a un par de alas de insecto. A él le parecían bastante espeluznantes. Sung, observando cómo sus alas comenzaban a agitarse y a zumbar, se encontraba pensando que no tenía nada de genial, son completamente desagradables. Y por lo que podía recordar, todo esto comenzó con una simple libélula. Cuando estaba en la secundaria, terminó rociando insecticida sobre una libélula que se metió a su habitación. Por algún motivo, la libélula se convirtió en polvo de repente. Y él terminó inhalando ese polvo sin querer, mostrándonos cómo el chico se encontraba vomitando por el asco que sentía. Poco tiempo después terminó desmayándose para después vomitar un rato más de nuevo. Cuando se despertó en la mañana siguiente tenía alas en su espalda, cosa que lo dejó completamente sorprendido. Escondido bajo una mesa, comenzando a sentirse inseguro, se preguntaba si la gente comenzaría a verlo como un monstruo. Y si lo terminaban secuestrando para experimentar con él. Todo ese tipo de pensamientos pasaban por su cabeza. Sentía tanto miedo que no podía dormir por las noches. Hizo todo lo que estaba a su alcance para ocultar sus alas desde entonces. Y jamás dejó que nadie se le acercara. En la secundaria, sus compañeros le preguntaban si quería ir al karaoke, a lo que éste les respondía que no podía ir, pues no quería arriesgarse a que descubrieran sus alas. Su vida de automarginado social fue viento en popa por un tiempo. Nadie supo de sus alas y podía enfocarse en entrar a la universidad. Pero igual, un estilo de vida como ese era bastante difícil de llevar. Siempre estaba solo, eso lo estaba comiendo por dentro lentamente. Y cuando ya era hora de comenzar la universidad, entonces decidió realizar un cambio. Primero tenía que hacer algo con sus propias alas. El chico con el vendaje pensaba que al menos funcionaría, pero ya comenzaba a dolerle un poco. Él había doblado sus alas por debajo de los vendajes. Este problema había sido fácil de arreglar, solamente necesitaba un par de vendas para ello. Y ahora, con sus alas escondidas, se sentía mucho más seguro de sí mismo. Su autoestima había mejorado enormemente, tanto su pelo como su vestuario todo se encontraba a la moda y ahora era más amable y accesible. Después de eso, el chico podía convertirse en quien quisiera ser. Y dicen que la autoestima alta es el primer paso para el éxito. De un momento a otro, su situación en la universidad comenzaba a cambiar, pues ya no se encontraba solo, observando a una chica que se le acercaba para pedirle su número. Y por supuesto, esta es la chica de antes que se le había lanzado al prota por la espalda. Pero aún así la cosa, a pesar de haber mejorado, seguía teniendo sus complicaciones. Si alguien llegaba a ver esas horribles alas, tendría que despedirse de esa vida para siempre. Terminó suspirando y justo cuando iba a verse con Miui, esas tontas alas tenían que empezar a dolerle un montón. Esas alas siempre terminan interponiéndose en su camino. Es como un recordatorio de que son parte de él y que debía de dejarlas ser. Ahora mismo Su-chan se encontraba mencionando que hacía tiempo que no las estiraba. Y si no las abre a menudo, el dolor en su espalda se vuelve completamente insoportable. Por eso tuvo que irse de repente, pues no podía permitir que nadie sepa sobre sus alas. Y sobre todo esa chica, Miui. Y justo cuando el prota está abriendo su puerta, nos damos cuenta que justo se había encontrado con Miui de frente, la cual estaba a punto de tocar su puerta. Su-chan, que se encontraba saliendo del baño sin camiseta, se encontraba asustado por la presencia de la chica, mientras que esta última se había puesto completamente roja y comenzaba a gritar de la vergüenza. La chica, cubriéndose el rostro y volteándose hacia atrás, le preguntaba al prota que por qué no tenía pantalones, a lo que este, cerrando la puerta de un solo golpe, le mencionaba a la chica que por supuesto que tenía pantalones. Y vemos entonces que la chica se había colado en la habitación del prota sin avisarle.
En el interior del baño, Sushan se preguntaba si esta vez acaso ella había visto sus alas. Terminó llamando a su compañera Miui y le preguntaba qué era lo que estaba haciendo, pero rápidamente corrige la pregunta, preguntándole que cómo había entrado a su habitación. La chica le dijo que pues la habitación estaba abierta y los chicos dijeron que podían tomar algo en su casa, así que terminaron entregándole la dirección del prota y le dijeron que estarían allí pronto. Enojado, Sushan pensaba en esos malditos amigos que tenía. Miui, por otro lado, se encontraba fuera de la habitación del chico esperando a que éste le dijera algo. Pero al no escuchar respuesta, decidió ella tomar la iniciativa, llamando la atención del prota, preguntándole si de verdad se había ido porque se sentía mal. La chica le dijo al prota que no era la primera vez, pues vivía escapándose todo el tiempo, y a veces de verdad se veía mal y eso la hacía preocuparse bastante. Le preguntó directamente al prota si acaso le estaba ocultando algo. Esto hizo que todo el cuerpo de Sushan comenzara a estremecerse. Encerrado en el baño, el prota le respondió a su compañera que no se le ocurría algo por el estilo. Aunque por supuesto la carga de llevar este secreto hacía que Sushan cada vez se sintiera más decepcionado de sí mismo. Por otro lado, Miui se había quedado en silencio observando la puerta del baño sabiendo que no podría realizar ningún avance con el prota. Pero decidió no rendirse, dejando caer su bolsa en el suelo terminaba llamando la atención del prota. Le dijo a Sushan que tenía que salir con ella ese día, esto dejó al prota completamente sorprendido. Sentándose al lado de la puerta del baño, la chica le dijo al prota que vendría con ella a ver una película ese día, se iba a sentar allí a esperar hasta que salga. Esto colocó nervioso al prota, el cual asomándose por la puerta le mencionaba a la chica que ya se lo había dicho, él se encontraba enfermo. La chica le respondió que sabía perfectamente que él estaba mintiendo, y esto ya que ella se había dado cuenta de cuando pretendía estar enfermo, se dio cuenta de cuando estaba enfermo e intentaba que no se notara, y también se había dado cuenta de que estaba intentando esconder algo. Comenzando a sentirse triste, la chica le mencionaba que este no le decía nada, la hacía sentir triste y un poco dolida. Miui le preguntó al prota si recordaba cuando la rescató al principio del año, de ese chico que no paraba de coquetear con ella constantemente. El prota le respondió a la chica que lo podía recordar. Ella sabía que en ese momento el prota también quería coquetear con ella y fue tan vergonzoso para ella que no pudo decírselo en el momento y no tenía por qué meterse en primer lugar. Pero aún así, a pesar de esto, ella se encontraba muy agradecida con él. Así que si todavía le gustaba como en ese día, quería meterse en su vida como él se había metido en la de ella. Y si alguna vez sentía que necesitaba que alguien le tendiese una mano, esperaba que pudiesen sobrellevar la situación juntos. Este comentario hizo que el prota se recostara de la puerta del baño y pensara en su amiga agradeciéndole a esta por esas palabras. Momentos después, el prota terminó abriendo la puerta del baño. Le dijo a la chica que si entonces iban a ver esa película. Mientras pensaba que aún así jamás podría compartir ese secreto con ella. Mientras se encontraban en la calle, el chico pensaba que no es fácil, pero puede que sea lo más correcto. Vemos en ese momento que mientras el prota se alejaba con su amiga, una persona se encontraba detrás de estos al parecer observándolos. Y mientras se encontraba parado allí vemos la sombra de esta persona, al mismo tiempo se nos muestra que es una especie de mantis, al parecer es otra persona con las mismas habilidades o características que el prota. El chico mencionaba en ese momento que le olía a una presa. Un rato después terminaron llegando a una zona bastante concurrida. Miui, siendo una chica ingenua, terminó acercándose a un grupo de universitarios que al parecer se encontraban preparando entre comillas un proyecto escolar. Le preguntaban si acaso podría llenar un pequeño o corto formulario para ellos. La chica le preguntó a los universitarios que qué tipo de encuesta era. Por otro lado, el prota observándola pensaba que la película comenzaría pronto y esas personas podrían ser de un culto o quién sabe de qué cosa. El prota continuó pensando que la chica no sabe decir que no y esta también es muy amable. Un rato después, Miui terminó llamando la atención del prota y le dijo a este que le habían regalado una paleta por colaborar, mientras que el chico observándola simplemente pensaba que ella era demasiado linda. Esto hizo que el prota al notar su expresión se sintiera un poco sonrojado y al mismo tiempo impresionado. Un rato después terminaron llegando al cine, el prota comenzó a preguntarse que no podía evitar pensar qué pasaría si tanto Miui como él empezaran a salir juntos. Debido al susto reciente, la chica terminó ensuciando su camisa con la bebida, preguntando si acaso debería de ir a limpiar eso rápidamente. Comenzando a levantarse, el prota observándola seguía pensando que entonces algún día en el futuro no debería de decirle la verdad. ¿Y qué pasaría si ella llegase a ver su verdadera forma? ¿Habría alguna mínima posibilidad de que Miui lo siguiera tratando igual? Aún así pensó bien las cosas, se mencionaba que no era demasiado riesgoso, ¿cómo podía mostrarle a alguien el monstruo en el que se había convertido? Y quizás y solo quizás las cosas tal vez sean mejores de esta manera. De un momento a otro la pantalla del cine terminó apagándose y todos ellos se encontraban a oscuras, preguntando qué era lo que estaba sucediendo. ¿Por qué se habían apagado todas las luces? ¿Acaso había ocurrido un apagón? Y justo había sido en la mejor parte de la película. En ese instante la puerta de la habitación del cine terminó abriéndose con un fuerte portazo. Una persona había entrado y le mencionaba a todos que por favor evacuaran, todos tenían que salir de inmediato. Y esto ya que había un hombre armado en el interior del edificio, y tiene una especie de arma gigante en sus manos. Las personas preguntaban si acaso esa era una especie de broma, mientras que el hombre le mencionaba a todos los presentes que no se encontraba bromeando.
Todo mundo tenía que comenzar a salir de forma ordenada. Y justo cuando el hombre estaba a punto de decir algo más, sentía que algo no estaba bien con su cuerpo, pues una persona misteriosa había llegado por detrás del hombre y lo terminó atravesando utilizando sus patas raptoriales. Y sí, hice mi investigación. Las mantis poseen patas raptoriales que son las que utilizan para cazar, así que, ya saben, no solamente se entretienen, sino que también aprenden cosas nuevas. Ahora ya conoces una nueva forma de llamar a los brazos de esa amiga tóxica que tienes. Las personas, al notar lo que estaba sucediendo, inmediatamente comenzaron a sentir pánico, pidiendo que por favor los ayudaran, pensando que sufrirían el mismo destino que el guardia de seguridad o el encargado del cine. El pánico se apoderó rápidamente de la habitación, todo el mundo comenzaba a gritar que los iban a acabar a todos. Por otro lado, el prota se preguntaba qué era lo que estaba sucediendo, qué era lo que estaba pasando en ese sitio realmente. ¿De verdad acababa de perecer una persona? Debido al estar sobrepensando la situación, Sushan se dio cuenta de que había quedado prácticamente solo en la habitación, pero aún así no dejaba de pensar en su compañera, Miui. Esta persona misteriosa, observando fijamente al prota mientras babeaba, mencionaba que lo había encontrado, esa era su presa. Inmediatamente después, el hombre se había lanzado sobre el prota gritando que él era su presa, causando que el chico se asustara por esto. Pero antes de ser alcanzado por ese ataque, el prota notó algo, mostrándonos luego cómo aquella persona misteriosa se encontraba rebanando todos los asientos por donde se encontraba el prota. Sushan a duras penas terminó esquivando aquel ataque, comenzaba a mencionar que eso no podía ser real. Le mencionaba a esta persona que sus manos, ¿cómo podía ser esto posible? Se preguntaba qué mierda estaba sucediendo, qué demonios era lo que estaba sucediendo en ese sitio, mientras que aquella persona seguía observando al prota como si se tratara de una presa. Sushan se preguntaba qué clase de monstruo era ese, reconociendo que esa persona literalmente era una mantis. El hombre misterioso le dijo al prota que parecía que acababa de ver a un fantasma, ¿acaso no había conocido a un humano insecto como él antes? Y no era el único que había sido alcanzado por ese maldito insecto, al parecer este chico había sufrido algo similar a lo del prota. El hombre extraño terminó revelándole algo al prota que éste nunca se hubiese imaginado, pues el hombre terminó llamando a esos insectos jugo de jungla. Sushan se encontraba confundido, pensando en este nombre, jugo de jungla, ¿acaso se encontraba hablando de eso? El hombre mantis le dijo que cuando se convirtió en esta cosa después de utilizar ese aerosol, había desarrollado un gusto especial por ciertos aromas. Mientras el prota se alejaba de la habitación corriendo, el hombre venía caminando detrás de él mencionándole que es un perfume dulce y delicioso. Vuelve completamente locos y hambrientos a los insectos carnívoros como él. ¿Y acaso tenía idea de lo sabroso que son los insectos para otros insectos como él? Lanzándose a atacar al prota nuevamente, le gritaba a este que se le hacía agua a la boca solamente de pensar en eso. Y justo antes de alcanzar al prota con su ataque, el hombre se dio cuenta de que algo se acercaba a él, teniendo que redireccionar su ataque para poder cortar aquel objeto que se acercaba peligrosamente a su rostro, mientras que el prota terminaba lanzándose al suelo. La responsable de aquel ataque repentino era Miui, la cual le preguntaba al prota si acaso se encontraba bien. El chico se encontraba observando a su amiga. Miui, a pesar de la peligrosa situación, le dijo al prota que había salido del baño y comenzaron a decirle a todo mundo que evacuara, pero como no lo encontró por ningún lado, decidió buscarlo por sí misma. La mantis terminaba observando a la chica para luego terminar insultándola mencionando que era una perra muy inocente. Además, sintiéndose emocionado, añadía que nadie interrumpía su casa. Sushan le gritaba a su compañera que tenía que correr, tenía que salir de ese sitio rápidamente, pero la mantis ya se había lanzado encima de la chica, la cual se había quedado congelada de la impresión. En el exterior, los oficiales se encontraban hablando, pidiéndole a las personas que se encontraban afuera que nadie podía entrar, pues había un hombre armado en ese edificio ahora mismo. Muchas personas comenzaron a reunirse preguntando qué era lo que estaba sucediendo, mientras que esta chica pedía que por favor aún había gente atrapada en ese sitio, tenían que dejarla entrar. Y si ellos como oficiales no querían entrar, entonces tenía que dejar que ella entrara para poder ser de ayuda en el interior. Un chico que se encontraba detrás de esta chica le gritaba a todos los presentes que tenían que mirar hacia arriba, pues una persona acababa de... Aunque no pudo terminar su comentario ya que los gritos de las personas terminaron haciéndolo guardar silencio. La mantis, observando cómo la chica caía por el edificio, le mencionaba a esta que hasta luego, llamándola pedazo de carne humana inservible. Por otro lado, el prota terminó corriendo hacia el borde para ver cómo se encontraba su amiga y si realmente esta de verdad había caído por la ventana. Pensó que ella no podía morir de esa manera, ¿acaso debía de hacer algo? ¿Debía de volar hacia ella para poder salvarla? Pero jamás había intentado volar. Y lo peor de todo es que abajo se encontraba repleto de personas. Por lo que si abría sus alas ahora mismo toda esa gente, toda su vida sería completamente arruinada. Sushan comenzó a sentir la tensión recorrer todo su cuerpo y terminó disculpándose internamente con su amiga. El chico pensaba que no podía hacer nada para rescatarla, mientras que la chica todavía seguía cayendo desde el edificio. En ese momento, el prota vio las lágrimas de los ojos de su amiga comenzar a caer. Esto hizo que algo en el chico comenzara a cambiar, mientras que todo el mundo se encontraba abajo mirando que esa chica estaba a punto de desplomarse. Pero ¿qué era lo que estaba ocurriendo ahora? Pues una persona se había lanzado detrás de ella para intentar salvarla. Incluso la mantis que estaba cazando al prota no se podía creer lo que estaba observando.
A gran velocidad el prota terminó alcanzando a su compañera y para intentar protegerla terminó dándose la vuelta mientras le mencionaba a la chica que la tenía. La mantis por otro lado mencionaba que ese chico es un completo idiota, añadiendo que ni un humano ni un insecto puede sobrevivir a una caída tan alta. ¿Para eso lo hizo perseguirlo de un lado a otro? ¿Acaso todo eso lo había hecho para poder acabar con su vida y con la de su compañera juntos? El prota, dándose cuenta como todo el mundo los observaba, pensaba que podía perder todo lo que tenía en su vida. Pero el prota terminó recordando las palabras de su amiga cuando ésta le dijo que si le gustaba como ese día, entonces quería meterse en su vida como él se había metido en la de ella. Niwi seguía llorando y el prota seguía con su debate interno, preguntándose si acaso debería de hacer lo correcto. Vemos entonces cómo la ropa del prota comenzaba a rasgarse, algo comenzaba a salir de la parte trasera de su espalda. Sus alas de libélula comenzaron a ser desplegadas, mostrándonos cómo el chico al parecer comenzaba a generar unas grandes ráfagas de viento. La mantis, al observar esto, se encontraba preguntándose qué era lo que estaba observando. Sushan pensó en ese momento que todos tenían secretos, las cosas que no querían que los demás vieran. Revelar esos detalles privados es riesgoso, mostrándonos cómo una chica se encontraba grabando todo lo que estaba sucediendo. Y por supuesto, eso significaba revelar sus puntos débiles al resto del mundo, mostrándonos cómo el prota se encontraba con una pose de superhéroe salvando a una chica que había caído de un edificio. Y esta es la historia de un estudiante universitario que será la presa en un despiadado mundo de una jungla de concreto. Esta era su lucha desesperada para sobrevivir. La chica de antes que quería entrar al edificio mencionaba que esta persona había abierto sus alas en medio de la ciudad, eso le parecía increíble. Una persona que se encontraba comunicándose con la chica le preguntaba que entonces qué tendrían que hacer con él, ¿se unían a él o lo atacaban? Quitándose su gorra, la chica le mencionaba a esta persona que no, tenía una mejor idea. Se encargarían de llevárselo con ellos, mostrándonos cómo esta chica tenía al parecer una especie de antenas sobre su cabeza. La chica dijo que tenían que llevárselo a su universidad. Las personas preguntaban qué era lo que estaba sucediendo. La chica se encontraba cayendo, pero esa persona la había salvado. Todo el mundo comenzaba a grabar lo que estaba ocurriendo. Preguntaban si acaso de verdad ese chico tenía alas. La mantis, por otro lado, preguntaba si acaso ese chico había escondido un par de alas. Y no solo estaba volando, está planeando. El prota se dio cuenta de que su amiga tenía salsa de tomate en su frente, mencionando que también se encontraba muy fría. La mantis, por otro lado, preguntaba qué tipo de insecto puede hacer semejante cosa. Y por qué ese maldito se encontraba ignorándolo. Sushan, por otro lado, pensaba que nunca antes había volado, pero se sentía muy natural. Acá mi querida editora dejará un video de referencia de cómo vuelan las libélulas, ya que como muchos sabrán y otras personas quizás no lo saben, las libélulas pueden quedarse completamente estáticas en el aire. Y es a lo que la mantis se refería cuando decía entre comillas que estaba planeando, ya que como sus 4 pares de alas pueden rotar en múltiples direcciones, le permite a las libélulas ir hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro e incluso hacia atrás. Y sobre todo lo que ya les había mencionado hace un momento, les permite estar completamente estáticas en el aire, lo que es igual a flotar. Y por si no lo saben, este insecto fue el que se tomó como referencia para fabricar los helicópteros. Ahí la dejo, pequeño dato curioso de este manga. El prota terminó volando a una gran velocidad alejándose del sitio, mientras que la mantis le gritaba a este que tenía que volver a él rápidamente. La mantis pensó que solamente existe un insecto que puede volar también, mencionando que esta es la libélula. Al parecer, esta persona no es tan tonta ya que hizo su pequeña investigación de insectos. El chico pensó que el jugo de jungla le debió de haber conferido el ADN de una libélula. Por otro lado, mientras el prota volaba a gran velocidad, se preguntaba que en dónde se encontraba el hospital más cercano. La mantis, mientras se relamía los labios, comenzaba a sentir escalofríos, mencionándose que sentía el dolor de la abstinencia otra vez. Pero la carne de una libélula le parecía realmente maravillosa, le parecía algo fabuloso, mientras que la chica de antes se preparaba para golpear a la mantis por su espalda. La chica terminó dándole un certero golpe que dejó a la mantis completamente fuera de combate. Luego de haber dejado a la mantis inconsciente, la chica mencionaba que bueno, eso había sido bastante difícil. Le preguntaba a la mantis si acaso tenía idea de la clase de problemas que había causado, merodeando por la ciudad y acabando con la gente inocente, sin mencionar los videos de avistamientos que la gente subía a YouTube. ¿De verdad había pensado que no vendrían a por él después de todo eso? Colocándose su gorra nuevamente, la chica le mencionaba que el mundo no puede saber de su existencia sin importar lo que pase. Ellos tenían que seguir permaneciendo invisibles, mientras que el prota se encontraba volando a gran velocidad por la ciudad todavía. Un mes después de lo acontecido, nos encontramos otra vez en la universidad del prota. Uno de los chicos mencionaba que no podía creerse que estuviese por acabarse el semestre. Otro chico le preguntaba a sus compañeros qué era lo que estaba viendo. Un chico le preguntó a su compañero si todavía seguía viendo el video del incidente del cine. La gente decía que sus alas parecían las de una libélula. Pero de verdad, tenían que ser conscientes. ¿Cómo podía existir una persona con alas de insectos reales en su cuerpo? Y eso parece más un monstruo que una persona. Otro chico dijo que no podía dejar de ver esos videos, pero ¿por qué ese tipo se veía demasiado igual a Sun Shan? Dándose cuenta de que el prota se encontraba cerca de ellos, pero al parecer las miradas de sus compañeros no eran para nada amables.
El prota nos relata que el rumor se esparció por el campus como un incendio forestal desde el momento en el que se subieron las fotos aquel día a internet. Incluso parte de él se esperaba que la policía llegara a buscarlo. Pero por suerte, gracias a los medios de información, nadie parecía pensar que fuese real. La gente no suele tomarse ese tipo de noticias extrañas en serio. Aún así, estaba sucediendo nuevamente. El prota terminó recordando cómo hace 12 años atrás se encontraba llevándose a cabo el cumpleaños de un niño, y mientras la mayoría se encontraba sentado alrededor de la mesa, vemos como el prota era el único que se encontraba a la distancia. Todo el mundo se encontraba cantando y felicitando al niño que estaba cumpliendo años. La maestra o encargada le preguntaba a los niños que por qué no le cantaban cumpleaños a Sushan ahora, ya que también es cumpleaños de él. Algunos niños furiosos le preguntaban que por qué deberían de hacerlo, ya que ellos no son amigos de él. La chica les dijo que todos son amigos y que deberían de ser amables entre ellos. Los niños comenzaron a mencionar que Sushan nunca trae regalos para los cumpleaños de los demás. Además, la mamá de una de las niñas le dijo que no deberían de hablar con él porque Sushan era una persona pobre. Y este no tiene ni mamá ni papá tampoco. Recordando esto, el prota se encontraba pensando que en aquel entonces y ahora mismo es la misma historia. Todo lo que quería era tener amigos. Pero si te definen como diferente al resto, ni siquiera puedes disfrutar de las cosas simples de la vida. Ahora mismo el prota se encontraba saliendo de la universidad y no sabía lo que había hecho para terminar así. Y no sabía por qué era diferente al resto, mostrándonos cómo alguien se encontraba acechándolo por la espalda. Alguien había comenzado a levantar el abrigo del prota, causando que el chico sintiera un gran escalofrío. Enojado, el prota preguntaba qué mierda estaba pasando, qué era lo que quería, mientras que esa persona termina esquivando aquel movimiento rápido del prota. Era uno de los amigos del prota que rápidamente terminó colocando cara de póker y le mencionaba a este que los chicos querían saber si de verdad tenía alas en su espalda, tenía que relajarse un poco. Los antiguos amigos del prota se encontraban esperando a ver qué sucedería con este, mientras que el que había intentado quitarle la chaqueta al prota comenzaba a maldecir y mencionaba que lo habría logrado si el prota no lo hubiese descubierto. Sushan, dándose cuenta de esta situación, comenzaba a enojarse y comenzó a pensar que estaban actuando como si fuese un espectáculo de fenómenos. Y recordaba que solían pasar el rato junto a su mesa atrás. Solía estar con ellos todo el tiempo en la universidad, pero todo había cambiado de repente. Sushan Yang solía ser el chico más popular en todo el campus, y ahora solamente se había esfumado. El prota, comenzando a maldecir mientras se retiraba, observaba las miradas de todas las personas y cómo susurraban, mientras este mencionaba que tal vez debería de entregarse a la policía. El chico continuaba pensando mientras iba en el transporte público que ni siquiera había abierto sus redes sociales últimamente, tal vez eso lo haría sentir un poco mejor. El chico, observando su red social, comenzaba a pensar que había perdido a casi todos sus seguidores, y se rumoreaba que las autoridades estaban investigando a aquellos vinculados con el chico del video. Suponía que no quería meterse en líos. Como sea, no le importaba cuántos de ellos terminaran abandonándolo, pensando en su amiga Miui. El prota pensaba que estaba bien ya que aún tenía a Miui consigo. El chico continuó pensando que Miui estaba en el hospital desde que se desmayó ese día, pero había escuchado que finalmente ese mismo día había despertado. Pensó que iba a ver si de verdad se encontraba bien, recordando las palabras que le había dicho la chica cuando ésta se encontraba encerrado en su baño. Pensando en la chica, el prota se mencionaba que todo lo que necesitaba ahora mismo es que ella esté bien y se encuentre de su lado. Pero cuando el prota terminó llegando a la habitación del hospital donde se encontraba la chica, esta sobresaltada se encontraba gritándole al prota que se alejara de ella. Sushan no podía creerse lo que estaba ocurriendo. El prota, que quería acercarse a la chica, le preguntaba a Miui qué era lo que estaba sucediendo, mientras que las enfermeras le gritaban al chico que no podía estar allí. El prota le dijo a la chica que era él, era Sushan. Sin querer aceptar la realidad, mientras que las enfermeras lo sacaban de la habitación, el prota se encontraba pensando que ella era una persona muy amable con él. Se preocupaba por él como nadie lo había hecho nunca antes. Recordando a la tierna Miui, el prota se mencionaba que ella no podía estar actuando de esa manera. La chica, completamente en shock, le dijo al prota que por favor no tenía que volver a venir a verla jamás. Cuando el prota terminó saliendo de la habitación de la chica, esta le gritaba que era un monstruo. Vemos entonces que en sus redes sociales el prota tenía 305 seguidores, y de un momento a otro Miui terminó desapareciendo de sus seguidores. La noche había llegado y el prota se encontraba en su departamento. Delante del espejo en su baño se encontraba pensando que todo se había acabado, todo por esas tontas alas. Preparándose para cortarlas con unas tijeras, continuaba pensando que esas malditas alas se desharía de ellas para siempre. Pero el prota todavía seguía pensando en ello, se encontraba pensando que si debería de hacerlo o no, a punto de cortarlas con la tijera, tenía que cortarlas de una vez. Aunque el miedo terminó ganándole y el chico dejó caer las tijeras en el suelo mientras caía de rodillas en el piso. Comenzando a llorar, el prota se encontraba pensando que incluso ahora le temía demasiado al dolor. Se preguntaba cómo podía ser tan patético. Cambiamos de escena y nos encontramos un mes después de esto. Una persona preguntaba si se vería más tarde en un bar. Vemos al prota que se encontraba utilizando ropa abrigada para tapar su rostro y mientras se encontraba caminando por las calles. El chico pensaba que los humanos se reúnen en grupos sociales. Todos los grupos de animales viven juntos y siempre hay un individuo que no encaja con estos. Estos individuos terminan aislados del resto del grupo.
y por lo general suelen acabar todos igual. El prota terminó llegando a la cima de un edificio bastante alto mientras pensaba que todos terminaban pereciendo. Saltando, el chico pensaba que pues al menos su mente por fin estaría en paz. No podía seguir de esa manera. Mientras descendía a gran velocidad, observamos la mirada sin vida del prota, el cual pensaba que no podía seguir soportando más ese dolor. Pero de un momento a otro sus alas terminaron desplegándose. El prota pensaba que ni siquiera podía hacerlo, ni siquiera podía dejar que se desviviera tranquilamente. Y todo por culpa de esas malditas alas. La chica de antes en el cine comenzaba a observar al prota y mencionaba que eso se veía genial. Le dijo al prota que le encantaría tener un par de alas como esas, como sus alas, mostrándonos cómo la chica se encontraba literalmente parada sobre un vidrio en una posición vertical. Confundido, el prota se preguntaba quién era ella y cuándo había llegado hasta allí. O mejor dicho, ¿cómo es posible que se pueda aferrar de la pared de esa manera? La chica le preguntaba al prota si acaso no le parecía un poco tonto caerse y perecer cuando tenía un par de alas como esas. En realidad son 4 alas, así que deberían de ser 2 pares, pero bueno, dice un par, así que no lo voy a corregir, así se va a quedar. La chica le preguntaba al prota si tanto odiaba sus alas, entonces ¿qué le diría si le mostrara eso? Además, le dijo que hay una manera de poder volver a ser un humano normal, preguntándole a Sushan si acaso se encontraba interesado. El chico se preguntaba si normal otra vez, ¿acaso eso era posible? Además, esa chica tiene antenas en su cabeza, debe de ser como él. La brisa fría terminaba alcanzando el cuerpo de la chica, la cual le pedía a este que primero podrían entrar y hablar en un lugar más calientito. Luego de que entraran al edificio y cerraran la puerta que llevaba hacia la azotea, la chica le dijo al prota que casi moría congelada allá arriba. El prota terminó acorralando a la chica contra la pared y acercándose a esta furioso le preguntaba que así cómo podía volver a ser un humano normal otra vez. La chica, liberándose del prota, le mencionaba a este que lo desconocía, a lo que el prota intentó llamar su atención. Esta le dijo que entonces tenía que cumplir algunos requisitos primero. Colocándose la gorra, la chica le dijo al prota que primero debe de asistir a una entrevista de la universidad, y el profesor le explicaría todo una vez que esté allí. Confundido, el prota se preguntaba sobre esto. ¿Profesor? ¿Universidad? ¿Acaso quería que fuera una entrevista de otra universidad? La chica le dijo al prota que el transporte del campus los espera afuera del edificio, y podía conocerlo hoy si se subía al autobús con ella. El prota, mientras la chica se encontraba bajando las escaleras, le preguntaba que por qué debería de confiar en ella, ya que ese chico mantis religioso había intentado acabarlo antes. La chica le dijo al prota que si no le creía, entonces simplemente tenía que volver a eso de tirarse del edificio. Y por supuesto no tiene la más mínima gracia con las alas que él posee. Pero si decidía arriesgarse tenía que ir con ella, ya que una cosa sí le podía prometer, y era que ya no estaría más solo. Esto hizo que Sushan comenzara a preocuparse y se aferrara con fuerza de aquella vara de metal. Terminó pensando que estaba bien, no podía confiar en ella completamente aún, pero tampoco tenía otro lugar al cual ir. Terminó subiendo al transporte con la chica, el vehículo se encontraba moviéndose a gran velocidad por la ciudad. La chica le preguntó al prota si acaso recordaba ese insecticida, dejando al chico un poco confundido. El prota le dijo a la chica que ese es, pero esta última terminó interrumpiéndolo y le dijo al chico que es el jugo de jungla. Este combina el ADN de un insecto con el ADN de un humano. Y fue muy popular por un tiempo porque supuestamente podía acabar con cualquier tipo de insecto de una sola rociada. Pero el problema era que el ADN del insecto que se acababa terminaba mezclándose con el cuerpo humano más cercano. Y era como habían sucedido con las alas del prota o los brazos de la mantis religiosa. Una parte del cuerpo humano se transforma en las características del insecto. Enojado, el prota le preguntaba a la chica que por qué alguien crearía o fabricaría un producto tan malo como ese. La chica le dijo al prota que siéndole sincera no sabía el por qué, y no sabían qué compañía había fabricado el producto o quién estaba detrás de todo eso. Y lo único que saben hasta ese momento es el nombre del distribuidor el cual se encuentra en bancarrota, y que una gran cantidad de personas aleatorias fueron infectadas por este insecticida. El prota, utilizando su celular, preguntaba el cómo era posible que nadie supiera acerca de semejante conspiración, no podía encontrar nada en las redes. La chica, utilizando su celular, le dijo al prota que eso era porque ellos mismos se habían encargado de borrar toda evidencia. El prota le preguntaba a la chica que a qué se refería con nosotros, mientras que esta, comenzando a levantarse, le dijo al prota que habían llegado. El prota había seguido a la chica, la cual terminó descendiendo del vehículo. Se encontraban ahora mismo en un túnel. El prota le preguntaba a la chica qué era lo que estaba sucediendo. Seguían en medio del túnel. La chica le preguntaba al prota si acaso sabía dónde habían construido ese túnel. El prota le respondió que el túnel simplemente atravesaba una montaña, no había nada más que saber al respecto. Una compuerta comenzaba a abrirse luego de que la chica activara un circuito que se encontraba cerca de la pared. Esta le dijo al prota que no les gustaba estar a la vista de todos. Por esa misma razón habían decidido vivir escondidos en sitios como esos, y vivían en sus propios mundos. Su propia ciudad universitaria, conocida como El Nido. Este es el campus de Nest, El Nido. Confundido, el prota preguntaba si eso de verdad es una universidad. No podía creerse que eso estuviese escondido detrás de una montaña, y todos los que podía observar realmente eran personas. No podía creer lo que estaba observando.
Había una gran variedad de personas e insectos que se encontraban por todos lados. Esa era una jungla completamente diferente a cualquier otra. El prota pensó que no podía creerse cuántos otros como él se encontraban allí. ¿En serio se encontraba observando algo real? ¿De verdad existe una forma de volverse alguien normal en un sitio como ese? En uno de los edificios cercanos, alguien que estaba siendo custodiado preguntaba si acaso esa no es esa libélula, tratándose de la mantis religiosa del principio. Uno de los guardias le gritaba a este hombre llamándole escoria que quien había dicho que podía disfrutar del paisaje, preparándose para golpearlo con un bastón eléctrico. El guardia le preguntaba si extrañaba ir al mundo exterior, como si eso pudiese suceder de nuevo, y ahora mismo solamente le esperaba estar conectado a herramientas de laboratorio por el resto de su vida. A pesar de la electricidad que recorría todo su cuerpo, la mantis comenzaba a reír y mencionaba que la libélula, relamiéndose los labios, añadía que se habían reencontrado. Observando todo lo que se encontraba a su alrededor, el prota preguntaba qué era ese lugar. Observando en todas las direcciones sorprendido, el prota mencionaba que no podía ser. ¿Acaso todas esas personas también son? Y la chica que se encontraba con el prota le dijo que estaba en lo correcto. Todos fueron infectados por el jugo de jungla al igual que el prota. Y en el sitio en el cual se encontraban lo terminaban llamando universidad. Pero en verdad es un templo para todas las personas como ellos. El prota aún así mencionaba que habían demasiados de ellos. La chica le dijo que ya se lo había mencionado, no estaría solo en ese sitio. Despidiéndose del prota por un momento le dijo que tenía que ir a la oficina del departamento rápidamente, así que tenía que dar una vuelta y se encontraría más tarde. Además, el prota es el único estudiante de intercambio en ese semestre, así que le daba la bienvenida al nido. Caminando por el sitio, el prota pensaba que es como una universidad sacada de una novela de fantasías. No podía creerse que un lugar como ese realmente existiera en Corea. Niños y ancianos, todos por igual se encontraban disfrutando del hermoso paisaje que los rodeaba. Observando a algunas personas pensaba que eso le parecía increíble, todos tenían partes insectos al igual que él, y no temen a mostrar sus partes tampoco. En ese momento el prota sentía un pequeño cosquilleo en su espalda, y justo en ese instante algo terminó llamando la atención justo delante del prota. El prota comenzaba a estremecerse dándose cuenta que delante de él se encontraba un hombre musculoso que al parecer estaba meditando, mientras que los insectos comenzaban a acercarse lentamente a él. Tomando un pequeño escarabajo que se había adherido al cuerpo del hombre, este mencionaba que él les daba miel, a cambio ellos les entregaban proteínas. Y preparándose para devorar aquel insecto mencionaba que ese es el ciclo de la vida. El hombre había comenzado a comerse el insecto, mientras que el prota se preguntaba si de verdad se lo había comido. El chico no pudo evitar pensar que ese hombre era como Bear Grylls. Tengo rato que no digo ese nombre, así que no sé si lo dije bien o lo dije mal. Acá dejo una imagen de referencia para el que no entiende a quién me refiero. Mientras se alejaba de aquel hombre, el prota pensaba que no hay rastro de personas normales allí. El anciano de antes terminaba acercándose al prota y levantando su camisa, mientras que se revelaban las alas del prota, el hombre le preguntaba qué clase de insecto era él. Esto hizo que el prota comenzara a estremecerse. El hombre le dijo al prota que esas son alas del grupo Odonato, el grupo de insectos al cual pertenecen las libélulas y los zigópteros. De manera instintiva, el prota terminó alejándose de aquel hombre. El anciano le dijo al prota que así que son tan flexibles como para doblarse debajo de la ropa, y son un par de alas bastante fuertes. Pero ¿por qué razón el chico se encontraba ocultándolas? Recuerdos de todo lo que había vivido comenzaron a llegar a la mente del prota cuando su amiga Miui le gritaba a este que era un monstruo, bueno, ex amiga. Esto hizo que el chico inevitablemente se colocara cada vez más tenso. Comenzando a alejarse del anciano, el prota le dijo que solamente había llegado a ese sitio para quitarse esas cosas inservibles. Entre risa, el anciano dijo que el prota era simplemente un niño estúpido. Un rato después nos encontramos en un edificio. Vemos a un hombre que le extendía la mano al prota y le mencionaba al chico que es un placer conocerlo. Su nombre es Dojo Ma, el profesor del nido, y es un esquimólogo práctico. El hombre le dijo a la chica que acompañaba al prota que le agradecía por haberlo traído. Además, llamando al prota por su nombre, le decía a este que había escuchado mucho sobre él gracias a los informes que recibía. El prota se encontraba pensando que entonces ese hombre debe de ser el profesor del cual la chica se encuentra hablando. Nos encontramos en el laboratorio del nido, la oficina del profesor Ma. Él debería de saber cómo volverlo a la normalidad otra vez. El hombre, sacando un control, le dijo al prota que entonces es momento de ir directo al grano. Le enseñaría cómo volverse un humano normal otra vez. Y primero comenzaría mostrándole un videoclip. El prota se preguntó que si eso era todo, así como si nada. El profesor Ma le dijo al prota que lo que iban a ver era una grabación de la ceremonia de grabación de su universidad. La grabación mostraba todo el proceso, así finalizaba el discurso del estudiante honorario de ese año. Ahora era el momento de proceder con el segmento final de la ceremonia de ese día. Le entregarían al mejor graduado la promesa de Cenicienta. Esto dejó al prota preguntándose qué era eso. El prota se encontraba pensando si esa persona tenía toda su cabeza convertida en insecto, y acaso lo que estaba a punto de beber era una especie de champaña o algo parecido. Vemos cómo el mejor estudiante terminó ingiriendo aquel líquido, pero luego del primer sorbo, este último dejó caer la copa en el suelo mientras se encontraba retorciéndose debido a una gran cantidad de dolor que sentía.
Su-chan se encontraba sorprendido observando lo que estaba ocurriendo en la pantalla. Aquella persona mosca dejó salir una bruma de todo su cuerpo de color morado para momentos después mostrarnos cómo su verdadera forma había sido revelada, la persona se había transformado. El prota, observando la grabación, le preguntaba al profesor qué era lo que acababa de beber, que era justo lo que ella estaba tomando. El profesor le dijo que era algo que habían encontrado durante su investigación, el jugo de la jungla. Usamos el mismo principio del jugo para contrarrestar su efecto. Después de una larga investigación, pudieron descomponer el ADN del insecto en el cuerpo del humano infectado, lo cual significa que esa mezcla puede restaurar al humano a su estado normal original. Y tenía el nombre de Cenicienta. El prota pensaba en esta mezcla para volver a la normalidad. Entonces, eso es exactamente lo que él necesita. El chico le gritaba al profesor que es justamente lo que él quería, le pedía que por favor le entregara una. El profesor respondió que se temía que no podía hacer tal cosa, a lo que el chico le preguntaba que a qué se refería. El profesor le comentaba al chico que Cenicienta no es fácil de preparar, es un extracto compuesto condensado hecho con los principios del jugo de la jungla, por lo que la oferta es limitada. Y aunque es lamentable, es imposible volver a todos a la normalidad. Pero si se propone hacer todo lo necesario para conseguir esa mezcla, entonces tenía que inscribirse en su universidad y convertirse en el mejor graduado de su departamento. Según sus políticas, todos los mejores y más brillantes estudiantes en esa universidad obtienen la mezcla Cenicienta. Por supuesto, como se mostraba en el video que él acaba de ver. El profesor le pregunta al prota qué era lo que quería hacer, a lo que el chico se preguntaba si quería que se inscribiera allí para obtener esa cura. Entonces, ¿qué clase de universidad era esa? Un rato después, el prota y la chica se encontraban caminando afuera de aquel edificio. Mientras caminaban, el prota pensó en voz alta que si solamente el mejor de la clase obtenía esta mezcla, entonces no le quedaba más opción que inscribirse. La chica le dijo al prota que sí, tenía otra opción, podía quedarse a vivir allí bastante cómodo si no quería inscribirse en las clases, pero no recibiría la mezcla de Cenicienta. La chica le dijo al prota que incluso si quería inscribirse, ser el mejor de la clase no es algo fácil. El prota, sacando el estuche de sus anteojos, mencionaba que lo bueno es que no tenía nada que ver con el dinero, por lo que puede manejar perfectamente la universidad y las clasificaciones. Entonces, era momento de proceder con su transferencia. Tiempo después nos encontramos en el edificio de conferencias. Vemos cómo múltiples universitarios se encontraban en el sitio, mencionando que ya era el día de inscripciones nuevamente, entonces ¿a qué clases se inscribirían en ese semestre? Unos chicos comenzaban a mencionar que por supuesto las clases del profesor Ma. Un chico comenzaba a mencionar que lo había arruinado el semestre pasado, su compañera le mencionaba que así jamás obtendría la mezcla de Cenicienta, por eso tenía que elegir al profesor indicado. Otra persona le mencionaba a un chico que decían que la clase de artes liberales del profesor Cho era bastante fácil. Su-chan comenzaba a mencionar que el proceso de transferencia fue bastante sencillo para un estudiante de una universidad corriente. Parece que la universidad es mejor de lo que había pensado. Su-chan Yang, estudiante de intercambio de etimología práctica. Además de eso, el prota recordaba cómo aquella chica había sido bastante amable con él ayudándolo en todo el proceso. El prota recordaba cómo le preguntaba a la chica si de verdad las clases comenzarían pronto, pero no sabía qué clases tomar, se había encontrado en pánico. La chica le dijo al prota que este ni siquiera sabía lo que estudiaban y pensaba que podría ser un estudiante con honores. El prota le dijo que no tenía mayor importancia algo como eso. Fue entonces cuando la chica terminó entregándole un folleto mencionando de que sus requisitos ya estaban definidos de todos modos. Solo debía de escoger una de las 3 clases optativas en esa lista e inscribirse. Tomando aquel folleto, el prota comenzó a revisar las clases que tenía disponibles. Se preguntaba qué había con esos nombres tan extraños. La nota decía lo siguiente: resumen de las clases optativas. Combate práctico para insectos, profesor Jong-hee. Consejo, nadie ha sacado un 10 en el semestre pasado, no hay trabajos en grupo. Estudio de los humanos genéticamente modificados, profesor Han Weon-yu. Consejos, clasificaciones en la curva. Requiere amplios conocimientos especializados y muchos experimentos. Comprensión de la protección del nido, profesor Dayon Ma. Consejo, la mayoría de los trabajos son individuales, sistema de evaluación absoluto. Curso más popular, no hay trabajos en grupo, la mitad del curso obtuvo 10 en el semestre pasado. El prota se encontraba mencionando que casi pensó que le había dado las notas equivocadas. Aún así, la comprensión de protección del nido parecía que era el curso que mejor iba con respecto a los demás. Le dio 10 a la mitad de la clase y no había trabajos grupales, entonces ¿qué era lo que le enseñaban a estas personas? Y además era el profesor Ma, el hombre que había conocido antes. Sabía que parecía una persona amigable. Cerrando aquel cuaderno, el chico mencionaba que bueno, con eso ya estaba todo dicho, se inscribiría en el curso del profesor Dayon Ma. Pero de regreso al presente, el chico mencionaba que aún así le parecía bastante extraño tener que ir al campus personalmente para inscribirse en las clases. Y la gente suele hacer ese tipo de cosas desde un cibercafé.
El prota pensó que tal vez no tenga una conexión súper rápida en ese sitio. Pero justo antes de que el prota pudiese reaccionar, unas personas pasaron a gran velocidad por delante de él. Era una chica que estaba golpeando a otro chico. Esto dejó a Su Shen bastante sorprendido. El chico, observando la escena de cerca, preguntaba qué demonios era lo que estaba pasando. ¿Acaso esa es una pelea? La chica le decía al chico que estaba en la parte de abajo que le había dicho que saliera de su camino, llamándolo pedazo de estiércol. El prota se preguntaba si estaban peleando como si nada en medio del campus. El chico le respondió que ella era la que se había lanzado encima de él de la nada, insultándola en el proceso. El prota comenzaba a mencionar que no podía creerse que ese tipo de peleas sucedan aún en la universidad, mientras que los demás mencionaban que estos chicos estaban peleando otra vez. Aún así, el prota se preguntaba si de verdad los escorpiones también son insectos, ya que la chica de antes pues resulta que tiene genes de escorpión. Además de eso, mencionaba que suponía que algunos nunca aprenden. Una persona se acercó al prota y le dijo que no tenía que preocuparse demasiado por ellos, pero para cuando el prota volteó para atrás, la chica había pasado justo por delante de él, mencionándole que se acostumbraría dentro de poco. Por supuesto, era la chica a la cual había ayudado al prota, la cual terminó separando a los dos bravucones. A cada uno lo mandó a volar en una dirección completamente diferente. Todos se encontraban sorprendidos por lo que estaban viendo, principalmente el prota, que se encontraba pensando que era esa chica. Cuando los dos chicos terminaron aterrizando en partes diferentes, el chico, que al parecer tiene patas de grillo, preguntaba quién demonios era ahora. El chico, al escuchar esa voz, se encontraba sorprendido, pues la chica le mencionaba que recién comenzaba el nuevo semestre y ya estaban peleándose otra vez. Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer con ellos dos? El chico grillo nos revela que la chica que había ayudado al prota anteriormente es la presidenta de la clase. Etimología práctica: presidenta de la clase, Junji Park. El prota, observando a la chica sorprendido, se preguntaba si de verdad ella es la presidenta de la clase. Así que estaba en el mismo departamento que esas bestias. La chica le preguntaba al prota, llamándolo chico nuevo, si acaso estaba listo para inscribirse. El prota se preguntó que cómo se esperaba que pudiese sobrevivir en una universidad con gente como esa. Un rato después nos encontramos en el laboratorio de informática. Tiempo restante para las inscripciones: 10 minutos. El prota, que se encontraba utilizando una computadora, mencionaba que había llegado justo a tiempo. Continuaba pensando que no podía quitarse esa sensación extraña de encima, de que jamás volvería a tener una experiencia universitaria normal. Pero primero lo primero, tenía que pasar por esa inscripción. Ser inteligente no lo es todo, en especial si tienes un cronograma pésimo o si te pierdes todas las clases buenas. Acá se nos muestra una referencia con el ciclo universitario del infierno, que por supuesto no lo voy a narrar, simplemente lo voy a mostrar. El prota se encontraba pensando que lo único importante allí mismo, recordando las notas de la presidenta de la clase, era que tenía que entrar al curso del profesor Ma. Cambiamos de escena y vemos al profesor Ma, que se encontraba observando la ciudad desde la cima del edificio. Justo en ese momento alguien terminó llegando y el hombre terminó dándole la bienvenida. El hombre que había llegado es el profesor He, el cual el prota vio anteriormente y era el que se estaba comiendo aquel escarabajo. Universidad NES, etimología práctica, profesor Junji. El hombre preguntó si entonces era cierto que tenían un nuevo estudiante de intercambio. Ma le respondió que sí, el nombre de ese chico es Sun Chan Yang, y había escuchado que He se lo había topado antes, preguntándole que cuál había sido su impresión. ¿Acaso creía que ese chico lo podría lograr? Y sería su primera vez en la inscripción después de todo. El hombre recordaba las palabras del prota en aquel entonces, que solamente había llegado allí para quitarse esas cosas inservibles. Entre risas, el profesor Yi se encontraba muy emocionado, mencionando que ni hablar, el prota no lo lograría. Vemos cómo el chico se encontraba impresionado observando algo, mientras se encontraba mencionando que había comenzado. El prota no sabía qué era lo que estaba observando. Entonces había comenzado la inscripción y todos los que se encontraban en la misma habitación que el prota comenzaron a correr por todas las direcciones, incluso algunos salían por las ventanas. Confundido, el prota preguntaba qué demonios estaba pasando, a dónde iban todos de repente, qué pasaba con las inscripciones. Pero en ese momento se detuvo a pensar por un momento, añadiendo que no podía ser. El profesor He nos menciona que así son las cosas en esa universidad. Empezando por la inscripción, se debe de utilizar las tácticas de supervivencia y aprovechar las oportunidades antes que los demás. Y esto era porque mientras el prota se asomaba por la ventana observando cómo todo mundo se alejaba del edificio, solamente los fuertes sobreviven. Confundido, el prota preguntaba que a dónde iban todos. Pero entonces algo llamó la atención del chico, recordando las palabras de antes, que comience la inscripción. Por supuesto, todo mundo se alejaba del prota a gran velocidad. El chico confundido preguntaba qué demonios estaba sucediendo. ¿Acaso todos habían perdido la cabeza? Un chico se había acercado por detrás del prota preguntándole a este si acaso es el estudiante nuevo de intercambio. Y suponía que nadie tuvo el tiempo de explicarle las cosas, mientras que el prota volteaba confundido a observar a este chico. El chico le dijo al prota que si quería podía explicárselo todo el proceso de inscripción. El prota confundido preguntaba si entonces tenía que encontrar al profesor. Mientras caminaban por el parque, el chico le dijo al prota que sí, las inscripciones allí son un poco diferentes a otras universidades.
Los profesores suelen esconderse en la montaña y él debe de encontrarlos para poder inscribirse en su curso. Los profesores entregan una unidad USB a los primeros 16 estudiantes que los encuentran, y al conectarla en una laptop en el laboratorio se comenzaría la inscripción. Luego de escuchar aquella explicación, el prota gritaba que entonces estaba muy jodido. El chico le preguntó al prota que entonces a qué clase había decidido inscribirse de todos modos. El prota le respondió al chico que había decidido la clase del profesor Ma, por supuesto. ¿Y acaso este profesor no da las clasificaciones más altas y más fáciles de toda la universidad? Ya que la meta del prota es convertirse en el mejor estudiante con honores de su clase. El chico le dijo al prota que lo podía entender, aunque sería difícil, admiraba su determinación. El chico, alejándose del prota, le dijo que bueno, debía de apresurarse para encontrar a su profesor, pero le deseaba mucha suerte. El prota terminó agradeciéndole por la ayuda, mientras pensaba que era un tipo muy amable. Un rato después, el prota había llegado a una colina y se preguntaba cómo encontraría al profesor. Ya había comenzado con el pie izquierdo y se encontraba completamente solo. ¿Y acaso tenía sentido comenzar ahora mismo? Si tan solo supiera la dirección en la que iban los demás, mientras se encontraba buscando, el prota no sabía ni siquiera dónde se encontraba. El chico pensaba que tal vez tenía que encontrar un terreno más alto que eso, pero ¿por dónde debería de comenzar? En ese momento recordó algo, sus alas de libélula. El prota había dejado su saco cerca de un árbol. Rápidamente desplegó sus alas y se alzó por encima de todo el bosque. Desde esa altura el chico mencionaba que entonces desde allí lo podría ver todo, hasta podía ver a dónde habían ido todos los demás. Pero, ¿qué eran esas banderas que se encontraban por todas las direcciones? Y tal vez los profesores estaban esperando justo en esas banderas. Entonces, el profesor Ma debe de estar esperando junto a una de esas banderas, pero justo en ese instante algo llamó la atención del prota. Viendo cómo algunos comenzaban a pelear, el prota preguntaba qué demonios era lo que estaba sucediendo. ¿Por qué todos se encontraban peleando entre ellos? Las personas comenzaban a gritar que tenían que intentar aplastar a cuantos más pudiesen, insultándose en el proceso. Otro mencionaba que quería ser el que se inscribiera en el curso del profesor Ma. El prota lo comprendió rápidamente. ¿Acaso se estaban peleando por los cupos del curso? ¿Y cómo podía ser tan importante la inscripción? ¿Acaso esa situación era un poco exagerada? Pero no tenía más tiempo que perder. Estaba seguro de que debía de llegar a una de esas banderas tan pronto como le sea posible. El único problema es que ¿cuál de esas banderas es el profesor Do Yeon Ma? Entonces tendría que adivinar, aunque rápidamente el chico comenzaba a mencionar que tenía que esperar un momento. Algo había llamado la atención del prota, comenzando a moverse a gran velocidad pensando que sabía entonces dónde podría encontrarlo. Cambiamos de escena y nos encontramos en el punto A. Allí se encontraba el profesor Ma, al parecer teniendo un pequeño descanso mientras leía un libro y tomaba algo de té. El prota terminó aterrizando justo delante del profesor Ma. El chico que había caído en el suelo se encontraba levantándose mientras pensaba que había arruinado su aterrizaje. Había volado tan rápido que sentía que sus ojos estaban en llamas. Pero por supuesto lo había logrado. El prota nos comienza a relatar que esa es la bandera a la cual se dirige la mayoría de los estudiantes. El chico pensó que suele haber más competencia para inscribirse en el curso del mejor profesor, lo que significa que la bandera a la que iban la mayoría era la correcta. El profesor se preguntaba si acaso eso era lo que el prota había pensado, una maniobra para superar la desventaja de comenzar más tarde que el resto. Utilizar la capacidad de vuelo rápido de la libélula era la mejor estrategia después de todo. Mostrando el estuche en el cual quedaba una sola USB, el profesor pensaba que lo había hecho excelente, mencionándole al chico que allí la tenía. Era la USB que necesitaba para inscribirse en su curso. Y además tenía suerte ya que era la última de todas. Y ahora lo único que debía de hacer era volver rápidamente al laboratorio para conectarla en una de las laptops, así que no tenía que perder aquella USB. El chico le mencionaba al profesor que no lo haría. El prota con la USB en su mano comenzaba a pensar que ya había pasado las inscripciones, ahora estaba un paso más cerca. Mientras el prota se retiraba, el profesor le mencionaba a los recién llegados que ya había entregado todas las USBs de la comprensión de protección del nido. La mayoría de las personas se encontraba furiosa por lo que estaba escuchando, mientras que el prota pensaba que estaba un paso más cerca de volverse un humano normal. El profesor le mencionaba a los presentes que tenían que ver. Ahora que las unidades USB habían sido entregadas inmediatamente, entonces la verdadera batalla comenzaría. El celular del prota comenzaba a sonar y el chico se preguntaba si acaso le había llegado un mensaje de texto. El mensaje decía lo siguiente: objetivos que poseen una USB para la comprensión de la protección del nido, mostrando por supuesto la foto de las personas que tenían cada uno de ellas una USB. Confundido, el prota preguntaba de qué iba todo eso, a qué se refería con objetivos y observando su propia foto. El profesor G, observando su celular, mencionaba que le parecía impresionante, pues el estudiante de intercambio consiguió una unidad de USB después de todo, pero estaba completamente seguro de que lo habría comprendido ya. Mientras la chica escorpión y el chico grillo se encontraban peleando, observamos a la amiga del prota, la cual se encontraba observando su celular, mencionando que entonces el chico había conseguido la USB del curso del profesor Ma. Pero esto no acababa aún. Una persona misteriosa se encontraba mencionando que era hora de comenzar.
Otra chica acompañada por una pequeña niña le pedía hasta que dejara de morderle su ropa y tenía que mirar su teléfono. Un chico misterioso también se encontraba observando su teléfono. Una notificación había llegado mencionando que las inscripciones a los cursos acababan de comenzar, mientras que el prota era acechado por un grupo de personas insectos. El prota se dio cuenta de que todo a su alrededor comenzaba a retumbar, se encontraba confundido preguntándose qué era lo que estaba sucediendo. Y justo en ese instante el chico terminó esquivando, mostrándonos cómo una persona insecto había atacado al prota y terminó destruyendo uno de los árboles cercanos. Mientras el árbol era partido, observamos a esta persona que se encontraba observando al prota muy furioso. Esta persona cuenta con los genes de un carambícido de cuernos largos, una especie de escarabajo, perteneciente a la familia de los insectos coleópteros, y son tan fuertes que pueden destruir árboles. Confundido, el prota se preguntaba qué demonios era lo que estaba sucediendo. ¿Qué se encontraba haciendo esa persona y por qué intentaba pelear en contra de él? Alguien se encontraba esperando al prota en la parte de abajo y le mencionaba al chico que no se lo diría una vez más, tenía que darle la USB, llamando al chico idiota. Este chico cuenta con los genes de la araña látigo. Caza a sus presas con las manos de látigos que sobresalen de sus hombros. Confundido, el prota se preguntaba por qué querían la USB. ¿Y acaso todos ellos intentaban atraparlo simplemente por esa maldita USB? Las personas intentaron alcanzar al prota de múltiples maneras, pero el chico, gracias a su velocidad, terminaba esquivando los ataques. Así que esa era la razón por la cual lo estaban persiguiendo. Se preguntaba qué demonios estaba pasando, qué clase de inscripción enferma y retorcida era esa. Justo en ese instante alguien terminó llamando la atención del prota. Era el chico que había ayudado al prota anteriormente y le mencionaba a este último que hay un hueco en ese árbol, tenía que acercarse rápidamente. Dándose cuenta de quién era el prota, pensaba que él conocía a ese chico. Los que seguían al prota continuaron avanzando mencionando que esa USB les pertenecía, tenían que hacerse con la USB rápidamente. El chico que se había escondido con el prota le susurraba a este que al parecer todos se habían ido, mientras que el prota exhausto le mencionaba que eso había estado cerca. Terminó agradeciéndole al chico ya que lo había salvado otra vez, casi lo terminan atrapando, aunque le parecía excelente ya que conocía a alguien tan bueno como ese chico. El chico le dijo al prota que en lo absoluto, pues él no es lo que el prota espera. Él solamente es alguien inteligente, insultando al prota en el proceso mientras que le incrustaba algo en la frente. El prota no comprendía qué era lo que estaba pasando, mientras que el chico dejaba un aguijón insertado en la frente del prota. Sushan terminó cayendo de rodillas en el suelo preguntándose por qué se sentía así, acaso estaba paralizado mientras que el chico le retiraba la USB de la mano. El chico feliz le dijo al prota que ese es el aguijón de la abeja mielífera, no podría moverse ni un poco por un tiempo. El chico cuenta con los genes de la abeja mielífera, una especie de abeja, un insecto himenóptero. Su aguijón libera una cantidad de veneno pequeña pero poderosa. El chico se burlaba del prota mencionando que nunca pensó obtener el famoso USB del profesor Ma, y hacerse el tonto al parecer sí servía de algo. Y le preguntó al prota si de verdad creía que lo había ayudado porque sí. Terminó llamando al prota imbécil y le añadía que en esas inscripciones todos ellos son rivales, ¿qué clase de idiota ayudaría a su rival? ¿Acaso no le habían explicado el verdadero objetivo de esas inscripciones? Los obligan a competir entre ellos para que solamente los más fuertes logren sobrevivir, y como sea, le daría un buen uso a esa USB en su lugar, y tal vez deba de esforzarse más el año siguiente. Comenzando a retirarse mientras volaba, el chico le mencionaba al prota que de algún modo, un imbécil como él jamás sería un estudiante con honores. El prota se encontraba pensando en esto, ser un estudiante destacado. Y no sería el mejor de la clase si dejara que ese chico se llevara su USB, mostrándonos cómo el prota se encontraba a punto de retirar el aguijón. De esa manera no podría obtener la mezcla de Cenicienta, y no podría volver a ser normal otra vez a menos de que la atrape, mostrándonos cómo el prota había comenzado a volar detrás de aquel chico. Observando al prota, el chico le preguntaba qué demonios pasaba con él, ¿acaso su instinto de supervivencia había despertado? Pero era una pena que el veneno lo hiciera ir lento como una tortuga, no tenía que gastar su energía en vano. Observando cómo el chico se alejaba cada vez más, el prota maldecía y mencionaba que necesitaba atraparlo. De alguna manera u otra tenía que hacerlo, preguntándose qué era lo que estaba sucediendo ahora. ¿Por qué los movimientos del chico ahora sabía a dónde intentaba llegar? Nos relatan que las libélulas son los maestros de la caza. La probabilidad de que atrapen a su objetivo es de un 95%. Y el secreto de esto está en sus ojos. Sus ojos compuestos contienen miles de lentes con forma de panel, y pueden detectar hasta los movimientos más pequeños con una visión de casi 360 grados. Con una vista tan extraordinaria, las libélulas pueden analizar y predecir los movimientos de sus presas. Y por primera vez en su vida, Sun Shanyan sintió la necesidad punzante de atrapar a alguien. Había reconocido a la abeja mielífera como su presa. El chico, observando cómo el prota se acercaba, se preguntaba qué era lo que estaba intentando hacer, y se nos sigue mencionando que lo mejor de los ojos compuestos de la libélula es que nunca pierden de vista a su presa, mostrándonos cómo el prota terminó golpeando al pequeño chico en la mandíbula. Un rato después, observamos a alguien que se encontraba introduciendo una de las USBs. La ventana del sistema le mencionaba que su inscripción al curso había sido completado. Era la presidenta de la clase, la cual mencionaba que se había acabado, pero aún tenía un par de horas hasta que la inscripción finalice.
El chico terminaba llamando a la presidenta, preguntándole que si acaso no creía que ese chico de intercambio lo podría lograr, pues los estudiantes harían todo lo que fuera posible para obtener la USB del profesor Ma, y además tendría que esperar hasta el siguiente año si no llegaba a tiempo. Huggins se encontraba pensando en esto, un estudiante de intercambio. Si realmente quiere convertirse en un estudiante con honores, entonces ese chico tenía que cuidar muy bien la USB con toda su vida. Luego de que el prota golpeara al chico, observamos cómo este último había dejado caer la USB. El prota se encontraba preocupado preguntándose cómo llegaría hasta ella. Comenzando a descender a gran velocidad, mencionaba que tenía que conseguirla antes de que otra persona se la arrebatara, pero justo en ese momento alguien terminó tomando la USB. Era una chica con unas piernas bastante largas, le mencionaba el prota que lo sentía, llamando al chico idiota. Mientras se alejaba dando unos fuertes saltos, a la chica terminaba agradeciéndola al prota, mientras que este último se encontraba pensando que esa era su USB. A punto de seguir a la chica, el prota le pedía que no tocara su USB, pero en ese momento se dio cuenta de que el chico de antes se encontraba cayendo directamente hacia el suelo. Confundido, el prota se preguntaba por qué seguía cayendo, podía perecer con una caída desde un lugar tan alto. Al notar más claramente al chico, el prota se encontraba comprendiendo la situación. ¿De verdad se había desmayado con un solo puñetazo? Pero esa chica se estaba escapando con su USB, no podía dejarla irse. El prota estaba por alejarse mientras seguía pensando que ese chico había sido el que lo había atacado primero, por lo que era su culpa. Y justo antes de que el chico impactara de cabeza contra el suelo, el prota seguía pensando que él se lo había buscado. Pero a una gran velocidad, el prota terminó atrapando al chico para sacarlo de aquel peligro inminente. Su-chan pensaba que aún así no podía dejarlo perecer de esa manera. Y esto ya que eso sería completamente inhumano. Un rato después, observamos al chico que se encontraba inconsciente atorado en la rama de un árbol. El prota se había comenzado a mover para intentar alcanzar a la chica, pensando que estaba jodido, había perdido a la ladrona de su USB. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Tal vez debería de intentar conseguir otra USB, pero vemos cómo el prota se mostraba bastante cansado y mareado. Momentos después, el chico terminó desplomándose sobre la rama de un árbol para luego terminar cayendo directamente al suelo. Pensaba que ya no podía mover su cuerpo y puede que ese veneno siga en su sistema después de todo. Se preguntaba si acaso no estaba pereciendo, no podía creer que todo eso sea por una estúpida inscripción. Pero no, tenía que recuperarse rápidamente, ya que tenía que conseguir una USB a como diera lugar. El prota terminó quedando completamente inconsciente y en ese momento escucha a alguien que le mencionaba al chico que era muy patético. Era el profesor Hi, que estaba lo suficientemente cerca del prota y le pidió al chico que se levantara rápidamente, mientras que este último se encontraba recuperando la conciencia. Su-chan se preguntaba qué demonios estaba pasando, cuánto tiempo había estado inconsciente. ¿Y acaso ese anciano no es el hombre con el cual terminó topándose en el bosque? El profesor, comenzando a retirarse, le dijo al prota que él se apresuraría si fuera él, ya que la inscripción al curso había finalizado. Esto dejó al prota muy confundido. Aún así, luego de observar su reloj, el hombre le dijo al prota que suponía que aún le quedaban unos 5 minutos, pero ya no quedaban USBs de todos modos. Y era una pena, pero el prota tendría que intentarlo el próximo año, aunque no cree que queden muchas mezclas de Cenicienta para entonces, a lo que el prota le gritaba al profesor que esperara. Comenzó a gritar que lo habían atacado, y alguien terminó robando su unidad USB, y luego terminó desmayándose por una picadura venenosa. ¿Acaso eso no cuenta como jugar sucio o algo parecido? El profesor Ki terminó exhalando. Luego, observando al prota fijamente, decía que era un idiota inservible. Y debió de haberse golpeado muy fuerte como para decir esa clase de sandeces, preguntándole qué pretendía que hiciera él. ¿Acaso quería que hicieran una excepción con él y lo dejaran rehacer la inscripción ya que él era tan especial? A lo que el prota le mencionaba al profesor que eso no era. El hombre le dijo al chico que la fortaleza es la única forma de sobrevivir en esa escuela. Si quería algo, entonces tenía que ir y luchar por ello. Y los profesores supervisan todo lo que sucede en ese sitio, lo que significa que habían prevenido cualquier tipo de peligro real. Nada fue tan grave después de todo. El jugo de la jungla convierte a los humanos en armas vivientes. Pinzas, cuernos, garras afiladas, todo tipo de armas que se pueda imaginar. Los chicos caminan por ese campus armado hasta los dientes todos los días. ¿De verdad pensaba que le iban a enseñar a sentarse y a leer libros todo el día? Y si ese era el ambiente que él esperaba, le sugería que fuera directamente al refugio de los civiles del nido. Al menos allí estaría a salvo por el resto de su vida, pero como un humano insecto, por supuesto. El profesor le tiró la bolsa de patatas al prota y le dijo que tenía que deshacerse de eso por él al bajar si no tenía nada mejor que hacer. Y esto ya que deben de salvar su planeta de todos modos, no tenía que olvidarse de reciclar. El hombre inmediatamente saltó alejándose del sitio a una gran velocidad, dejando al prota solo en ese pequeño claro. El chico se preguntó si todo se había acabado. Después de todo lo que había hecho, ni siquiera pudo inscribirse a un solo curso. ¿Y qué hubiese pasado si hubiese dejado que ese chico pereciera luego de esa caída? ¿Acaso podría haberse registrado? No podía creerse lo que estaba pensando, era un pedazo de mierda inservible. Cuando estaba a punto de arrojar aquella bolsa al suelo, el prota se encontraba maldiciendo, pero rápidamente recordó las palabras del profesor, no tenía que olvidarse de reciclar. Abriendo la bolsa, el prota no se podía creer que tuviese que hacerse cargo de su basura cuando su vida estaba jodida, de todas formas no había nada que reciclar. Aunque justo en ese momento algo llamó la atención del chico.
pues en el interior de aquella bolsa se encontraba una USB de color rojo. El prota recordó las palabras del profesor, que suponía que quedaban 5 minutos, pero ya no quedaban USBs. Su-chan pensaba en esto, quedaban 5 minutos hasta el cierre de las inscripciones a algún curso. En otra área observamos cómo el profesor Hee se encontraba con el profesor Ma. El último le preguntaba a este que por qué había sufrido un cambio tan repentino de opinión, y no esperaba que entregara una USB tan fácilmente, sobre todo a un estudiante nuevo. Pensaba que no le gustaba Sun Shan-yang. O tal vez hubo alguna otra razón que lo hizo cambiar de opinión. El hombre observó fijamente hacia un punto. Comenzó a mencionar que si se quería que algo quedara bien hecho, entonces tendría que hacerlo uno mismo. Y alguien debería de hacer entrar en razón a ese chico, y por supuesto, ¿quién mejor que él para hacerlo? El prota, que se encontraba volando a gran velocidad, pensaba que no quedaba mucho tiempo y no llegaría si seguía volando a esa velocidad. Pero no quería estropear su aterrizaje como la vez anterior, por lo que volar rápido haría que le ardieran sus ojos. Justo en ese momento algo llamó la atención del chico, el cual rápidamente terminó deteniendo su vuelo. Se mencionaba que tenía que esperar un momento, eso podría servirle, mostrándonos unas gafas que el chico había sacado. Esos lentes le ayudarían a que no entre ni el viento ni el polvo en sus ojos, así que podría ir más rápido gracias a esto. Entonces ahora era momento de potenciar su propia velocidad. Afuera del campus, unos chicos se encontraban hablando mientras tomaban algunas bebidas. No podía entender por qué todo el mundo se esforzaba tanto en el bosque cuando podía esperar junto al campus y conseguir USB sin esfuerzo. Otra persona entre risas le mencionaba que estaba muy en lo correcto. Inmediatamente se dieron cuenta de la llegada del prota, añadiendo que allí venía uno. Toda esa espera por fin había dado sus frutos. Entonces era momento de que la atraparan rápidamente. Pero estos chicos ni siquiera pudieron reaccionar a la velocidad del prota. Se preguntaban qué era lo que estaba sucediendo. ¿Qué demonios? ¿Por qué esa persona era tan rápida? Tenían que quitarle la USB en la sala de laboratorios, tenían que apresurarse. Una chica le preguntaba a su compañero si acaso eso no iba en contra de las reglas. Y fue entonces cuando el chico con patas de grillos terminó acercándose a este grupo y le mencionaba que por supuesto que sí. Le dio una patada al chico tan fuerte que este último simplemente terminó arrastrándose por el suelo, mientras que algunos de sus compañeros también fueron arrastrados por aquel impacto. El chico se encontraba preguntando qué rayos era lo que estaba sucediendo, quién demonios se creía que era, pero en ese instante observamos cómo un puño terminó aterrizando muy cerca de su cara, aunque no fue un puño, sino un aguijón. El chico comenzaba a explicar que si acaso no sabía que las peleas en el edificio estaban estrictamente prohibidas. La chica escorpión le dijo que así es, llamando a este chico estúpido personaje secundario. Esta chica es Dong Hwa-cheon, estudiante del primer año de etimología práctica, y el chico es Jae-seon Chang, estudiante también del primer año de etimología práctica. Hyugi se encontraba pensando que cuando terminó su inscripción al curso había recibido un mensaje del profesor Hee, el cual decía que tenía que cuidar al chico de intercambio si no tenía nada mejor que hacer. Ella recordó estas palabras y comenzaba a pensar que creía que eso era mucho proveniente del hombre como el profesor Hee. Jae-seok le preguntaba a Do-hwa que por qué siempre se encontraba atacándolo en la escuela, lo que esta última haciéndole un gesto de amor le mencionaba que se fuera directito a la shit. Hyugi se preguntaba que no sabía qué había hecho para que esto sucediera, pero estaba impresionada con todos los avances que había hecho el prota, así que ese chico nuevo realmente podría darle una sorpresa a todos. El prota, luego de ingresar a la habitación por la ventana, se dio cuenta que la última laptop todavía permanecía encendida. Tenía que inscribirse al curso rápidamente, terminó introduciendo la USB y a gran velocidad el chico se encontraba haciendo todo el registro. Al dar Enter, el sistema mencionaba que la inscripción al curso estaba completada. El nombre del curso era Combate Práctico para Insectos. Su-chan se encontraba bastante exhausto y en ese momento luego de aquella ventana apareció otra en la computadora que decía que las inscripciones estaban cerradas. Respirando aliviado, el chico mencionaba que había llegado justo a tiempo. Y no es el curso del profesor Ma, pero es mucho mejor a no tener nada. Tal vez si se esforzaba mucho podía convertirse en un estudiante con honores, aunque en ese momento algo terminó llamando la atención del prota. La computadora comenzaba a hacer un ruido, llamando la atención del chico, el cual se preguntaba qué demonios estaba sucediendo. Y bueno chicos, hasta acá la primera parte de esta colaboración. Por el momento no sabemos cuántas partes va a tener esta colaboración, así que lo más probable es que el tercer video sea narrado netamente por él, al igual que el cuarto video. Ya luego de eso haré un video en conjunto con todas las partes en una sola. Y espero que todos los que estén viendo este video vayan y por favor se suscriban al canal de Dakurowa y también lo apoyen, ya que se esforzó bastante por ayudarme con esta colaboración. Ahora sí, recuerden, mi nombre es Peguito acompañado de Dakurowa y sin nada más que decirles, nos vemos en el próximo video.